La primera pregunta para esta entrevista es: ¿qué recuerdas de tu paso por la escuela? Bueno, recuerdo muchas cosas. Sobre todo recuerdo las primeras etapas de ir al colegio, que era como una cosa que me daba mucha satisfacción, mucha alegría, porque era como acordarme de ir con otros chicos de mi misma edad, de juntarnos, de jugar. Luego, en las distintas etapas, luego me acuerdo, por ejemplo, de empezar a estudiar, de empezar a aprender cosas, de empezar a tener los primeros conocimientos, que eso era algo que me gustaba mucho, que era algo que me entusiasmaba, poder aprender cosas nuevas, poder... Me acuerdo también de algunos profesores que para mí fueron muy importantes y que eran un poco como personas que me alentaban, me ayudaban, me animaban a seguir estudiando y que creaban para mí una expectativa de dedicarme a poder estudiar, porque en el tiempo que yo estudiaba no era muy común que a lo mejor los jóvenes a los 13, 14 años pues continuaran estudiando, muchos dejaban de estudiar. Entonces me acuerdo, por ejemplo, de esas cosas. La segunda pregunta es: ¿cuál era la actitud del profesorado de cara al alumnado? Si te gustaba tu maestro o maestra, ¿cuántos tenías? Y si era el mismo en todas las asignaturas. Bueno, empezaré por el final. Cuando éramos pequeños siempre teníamos a un único profesor. Éramos en la EGB, lo que era en aquel momento la educación primaria, solamente había un profesor para todo el grupo. Luego, cuando empezaba el bachillerato, a partir de los 14 años, sí que habían profesores especializados por materias. Pero durante toda la etapa de primaria era un único profesor el que nos daba clase a todo el grupo. Y me acuerdo de algunos profesores, precisamente de aquellos que a lo mejor tuvieron más interés en los estudios que estaba realizando, en que tuvieron una relación muy personal, mucho más directa conmigo. Me acuerdo, por ejemplo, de una profesora que era monja, que se llamaba la hermana Rosa, que en aquel momento, la mayoría de veces, siempre esos profesores lo que hacían era darle a los padres la información de si los hijos valían para estudiar. Era una expresión que se utilizaba mucho entonces, si el hijo o la hija valía para estudiar. Y entonces me acuerdo de esta hermana Rosa, que era muy exigente, era un poco autoritaria, con mucha disciplina, pero que al mismo tiempo era una persona que sabía reconocer o que quería inculcarnos a los alumnos la necesidad de continuar estudiando, de darnos un poco ese interés porque tuviéramos gusto en estudiar, en aprender cosas. Me acuerdo, por ejemplo, de esta hermana. Luego me acuerdo de otro profesor, que fue el señor Fulgencio, que fue un profesor que yo tuve en tercero y cuarto de primaria. Y me acuerdo sobre todo porque era una persona como muy bondadosa, era una persona muy accesible, una persona que tenía un comportamiento como maestro de mucha cercanía con los alumnos, y me acuerdo siempre de él como una persona que mostraba mucho afecto por los alumnos, y también para mí fue importante, ¿no? Y luego, ya un poco más mayor, a los 13, 14 años, recuerdo a algunos profesores, por ejemplo don Vicente Mar, que bueno, pues era un profesor que me influyó mucho porque, por ejemplo, una vez me preguntó, porque las clases se hacían en plan de hacer muchas preguntas, de hacer una especie como de exámenes orales en donde las lecciones se preguntaban cada día. Y me acuerdo que, por ejemplo, un día me preguntó y bueno, yo no me había estudiado la lección y no sabía muy bien contestar. Y entonces me dijo, pues a partir de ahora te voy a preguntar todos los días. Y entonces, bueno, lo que para el principio, cuando él me hizo eso, yo entendía que era una manera casi pues de exigirme más, pero luego comprendí y acepté muy bien que era una manera de mostrar interés por mí, por mi forma de estudiar,
Y bueno, me acuerdo precisamente, por ejemplo, de esos profesores. ¿Y cómo era la disposición que había en tu aula en esos años? Bueno, las clases éramos clases de unos 40 alumnos aproximadamente. Estábamos siempre ubicados en pupitres. Eran como pupitres de 2 personas, de 2 alumnos. Estábamos normalmente organizados y puestos por orden alfabético, por el apellido, y entonces pues estábamos unos detrás de otros, normalmente en filas. Eran 3 o 4 filas de pupitres en donde estábamos los 40 alumnos. ¿Las clases en el colegio eran mixtas o no? No, cuando yo estudié, porque yo nací en el año 56, entonces yo empecé a estudiar la primaria en los años 60, y en esos años los colegios no eran mixtos. Los chicos íbamos a unos colegios, las chicas iban a otros colegios. Y normalmente pues las chicas solo coincidimos con ellas pues cuando ya tuve 17 años, cuando fui a hacer el curso de preparación para entrar a la universidad, porque tanto el bachillerato como la primaria eran colegios de chicos por un lado y de chicas por otro. ¿Y a qué solías jugar en el patio cuando estabas allí? Los chicos siempre jugábamos al fútbol. Para nosotros, del patio, la mayoría jugábamos al fútbol, hacíamos campeonatos entre los amigos, entre los compañeros, con las gentes de otras clases. Mayoritariamente a lo que más se jugaba era el fútbol, además eran patios que tampoco eran muy grandes, pero había muchos partidos al mismo tiempo jugando al fútbol. Gente de una clase, jugábamos los de la misma clase, luego al mismo tiempo en el mismo patio pues había gente jugando, que casi siempre el fútbol era el deporte y la actividad que hacíamos en el recreo, cuando terminábamos las clases o cuando teníamos algunos ratos después de salir de clase y poder estar un rato. Luego, cuando fuimos un poco más mayores, sobre todo en el bachillerato, empezó también a practicarse el baloncesto. Entonces había gente que era minoritario, pero bueno, había un grupo de gente que le gustaba el baloncesto y en algún caso el balonmano, pero en mi colegio había fundamentalmente el juego al fútbol y luego ya más mayores un poco el baloncesto y un poco el balonmano. ¿Qué castigos se imponían en esa época y por qué? Bueno, la mayoría de las veces los castigos estaban relacionados con 2 tipos de sanciones. Por una parte, unas sanciones relacionadas con la disciplina, porque la falta de respeto hacia los profesores o alguna mala contestación o algún tipo de comportamiento que rompiera con el concepto de disciplina que tenían los maestros y que tenía el colegio. Entonces, cuando había abuso por parte de esa disciplina que te querían imponer por parte del alumno, se rompía con esa disciplina, pues habían castigos. También otro motivo por los que se producían los castigos eran normalmente por falta de rendimiento, porque a lo mejor el alumno no estudiaba, no trabajaba, y entonces habían castigos que estaban relacionados con el intentar que el alumno aprendiera más y recuperara las notas que tenía con suspenso. El tipo de sanciones que se producían, bueno, lógicamente habían unas que eran de tipo físico, había unas formas de aplicar, digamos, las sanciones que estaban relacionadas pues con el castigo. Por ejemplo, se usaba mucho la regla de madera, que teníamos los alumnos que poner las manos, y entonces nos pegaban con la regla aquella de madera, nos pegaban en las manos. También habían cachetes y algunas veces fuertes, porque era una manera muchas veces de responder por parte de la autoridad que en ese momento representaban los maestros. Y también habían otro tipo de agresiones, pues a veces, por ejemplo, relacionadas, me acuerdo algunas, por ejemplo, un profesor de matemáticas que yo tenía en primaria, que tenía la costumbre de cogerte de los mofletes y de estirarte para arriba, y de cogerte de las orejas y de estirártelas para arriba, ¿no? Por ejemplo, otra vez me acuerdo estando en una fila, porque los alumnos
estábamos en fila para poder entrar o salir de clase, una fila ordenada, pues yo hice no sé qué tontería, le toqué al de delante, hice una pequeña tontería, y el profesor que estaba a cargo de la disciplina de la fila, pues me pegó un tortazo con todo el brazo y con toda la mano, con toda su fuerza, que todavía me acuerdo un poco del dolor que me produjo, ¿no? Y luego había, cuando eran cuestiones más de aprendizaje, eran cuestiones, digamos, las sanciones eran de acudir más tiempo al colegio. Por ejemplo, cuando tenías un nivel de suspensos o no llegabas a un nivel de materias que tuvieses aprobadas, pues, por ejemplo, te obligaban a ir los sábados por la mañana, como un castigo para poder recuperar las materias que no habías podido aprobar, y fundamentalmente eran estos. Luego habían otro tipo de sanciones, muchas veces relacionadas, por ejemplo, con la falta de atención, o cuando el alumno se dedicaba a hablar mientras estaba el profesor dando la clase, o estaba haciendo algo que era inoportuno, por ejemplo, con respecto a sus compañeros o algo. Pues había, por ejemplo, muchas veces que te obligaban a repetir frases, hacer 100 veces no molestaré a mi compañero en clase, y ahí tenías que escribir muchas veces como una manera, digamos, de castigo por haber tenido un mal comportamiento con respecto al ambiente del aula, a los compañeros. Ese fundamentalmente eran los tipos de sanciones. ¿Y cuál era la implicación familiar que había respecto a la escuela en esta época? Bueno, yo creo que eso es algo muy genérico, es algo que yo creo que desde el punto de vista general, la escuela en ese momento, yo creo que habían familias que estaban muy interesadas, estaban, digamos, muy concienciadas de la importancia de la educación y de la necesidad de que los hijos estudiaran. Habían otras familias que, digamos, que ese interés no era tan genérico, no estaba. Date cuenta de que los años 60 y 70, cuando yo estaba estudiando la EGB y luego el bachillerato, pues era una época en donde la enseñanza, desde el punto de vista de la formación y del interés, pues bueno, había mucha gente que consideraba que al llegar a una determinada etapa, por ejemplo a los 14 años, pues la gente ya podía ponerse a trabajar, tenía que ganar un poco el sustento, sobre todo en las clases más populares, en las clases donde la propia formación de las familias no era muy grande. Entonces, en ese sentido, digamos que había familias que pensaban que era muy importante estudiar para sus hijos, que mostraban mucho interés y mucha preocupación para que estudiaran y que buscaran apoyos para que la educación cumpliera un papel de formación que ellos no habían podido tener. Y por contra, habían otras familias que a lo mejor pues estaba más establecido que la formación era para aprender las 4 reglas: sumar, restar, multiplicar, dividir, aprender a leer, aprender un poquito lo básico, y luego pues realmente tampoco tenían mucho más interés, porque estaban de alguna manera más interesadas en que esos hijos se dedicaran pues a trabajar, a dedicarse a alguna profesión, y entonces con lo básico tenían bastante. En mi caso particular tengo que decir que sí que hubo una implicación muy fuerte por parte de mi familia. De hecho, mis padres ninguno de los dos pudo ir al colegio cuando ellos eran pequeños, cuando ellos eran niños, y entonces siempre tenían mucho interés en que sus hijos pudiéramos estudiar, que pudiésemos conseguir lo que ellos no habían podido hacer, que era tener un conocimiento. Ellos siempre pensaban que la educación, que la formación era algo que vendría muy bien para poderte dedicar a actividades desde el punto de vista profesional que no fuesen solamente manuales, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una expresión que mi madre me decía cuando hablábamos de esto, porque yo coincidía que iba al colegio un poco lejos de donde vivíamos en casa, y entonces por las mañanas iba hacia el colegio acompañado por mi madre, porque estaba al lado del trabajo de mis padres, ¿no? Y me acuerdo que mi madre me decía: hijo, tú aprovecha el estudio, aprovecha para estudiar, para que por lo menos seas